Empezaron los partidos de eliminación, ya tenemos los cruces de cuartos definidos. Vamos a repasar los octavos de final del torneo Apertura del fútbol argentino. Estos duelos de eliminación terminan demostrando mucha paridad, casi todos los partidos se definieron por un gol, en detalles, ninguno demostró una superioridad muy grande, lo que hace que los partidos sean muy entretenidos, parejos y la incertidumbre se mantenga hasta el final. En la primera llave, en el Pedro Videgain, San Lorenzo recibe a Tigre. Ambos equipos fueron protagonistas en su zona, pero no tuvieron su mejor cierre. San Lorenzo con sus problemas institucionales y Tigre que hace muchos partidos que no gana. Un partido que ya desde el comienzo nos tendría guardadas emociones, ya que tras una contra bien manejada por Braida, Ceruti la metería al medio para que Bombergar la termine empujando. Una contra perfecta. Hasta ahí todo era alegría y tranquilidad para el Ciclón, hasta que Irala se complicó solo y cometería una insólita falta que terminó en su expulsión por último hombre, complicando por una sola jugada un partido que San Lorenzo manejaba tranquilamente y que iba a tener que afrontar con uno menos y todavía quedaba mucho. El Matador empezó a dominar por el hombre de más, pero le seguía faltando claridad y se terminaba repitiendo mucho en centros. Las pocas jugadas que generó fueron contenidas por Gil, la más clara una de Nacho Russo, que después Saralegui no alcanzó a definir en el rebote. En el arranque del segundo tiempo, San Lorenzo buscó adelantarse un poco más, pero a la vez dejó espacios que el Matador aprovecharía y rápidamente empató el partido con gol de Fertoli. Y cuando Tigre tenía todo a su favor para ir a buscar el partido, se quedó, el gol lo confundió, no tuvieron valentía para ir a buscarlo y sí mucho miedo a perderlo. Casi que no se atacaron después del gol y en el final del partido, cuando ya nos íbamos a penales, Cuello aprovecharía una insólita dormida de Nehuen Paz, le puso el cuerpo y se la llevó para la victoria agónica del Ciclón. Es el primer gol de Cuello este año, venía negado con el gol, un jugador que sabe convertir en partidos importantes. Gran victoria del Ciclón que supo cómo jugar el partido, aguantó cuando tenía que hacerlo. Si hay una persona preparada para jugar este tipo de definiciones, es Miguel Ángel Russo. San Lorenzo quizás no brilla, pero es un equipo muy competitivo y la verdad que es muy digno lo de Russo teniendo en cuenta todos los quilombos del club. En la siguiente llave, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibía Estudiantes. El pincha llegaba en muy mala forma, hace 8 partidos que no gana por el torneo local, hace poco se comió 4 goles, pero venía de golear en Chile por Libertadores, por lo que parecía que el equipo empezaba a mejorar. Rosario Central, primero de la tabla anual, el mejor equipo en condición de local. Por los resultados de ambos, este partido tenía que ser un trámite, pero lejos estuvo de serlo. El partido fue muy parejo, muy poca diferencia entre ambos equipos. Diría que en el trámite se jugó un poquito más a lo que quería Estudiantes, que tenía un poco más la pelota, pero le faltaba terminar mejor las jugadas. Central no controló el primer tiempo, pero tuvo la más clara, sobre todo una gran atajada de Mancilla ante Santi López. En el segundo tiempo la igualdad continuó, pero Estudiantes se empezó a animar un poco más. Quintana tuvo un gran cierre sobre Carrillo. Domínguez veía que lo podía ganar y empezó a meter cambios, pero cuando solo le quedaba uno, primero se le lesionó Medina y a los pocos minutos Carrillo. Estudiantes no tenía más cambios y tuvo que afrontar los 15 minutos finales con uno menos. Obviamente, Central lo aprovechó y lo fue a buscar, y tras un centro de Malcorra, Quintana de cabeza le daría la clasificación al canalla. Ya sin contar su gol, Quintana había sido el mejor jugador del partido y corona su actuación con ese gol. Un Quintana que es un ejemplo, un jugador que explotó de grande. Durante su carrera no se destacaba tanto hasta que llegó a Patronato, donde la rompió, tuvo un buen paso por Argentinos y hoy a sus 37 años es de los mejores defensores del fútbol argentino y un referente para Rosario Central. En la desesperación por ir a buscarlo, Estudiantes se desprotegió y tras varios intentos desperdiciados, Campas terminaría de liquidar el partido. Un encuentro muy parejo donde Estudiantes sufre la desgracia de las lesiones y por eso lo termina perdiendo. Si bien creo que Domínguez estuvo mal al hacer tantos cambios, él no podría saber que se le iban a lesionar 2 jugadores. Merlos condicionó bastante con las chiquitas y generó bastantes polémicas. Rosario Central ganó todos los partidos que jugó como local y puede definir en su casa hasta la final. En la siguiente llave, en el cilindro de Avellaneda, Racing recibe a Platense. El equipo de Costas venía de una gran racha sobre el final que le permitió acomodarse tanto a nivel local como en la Libertadores. El equipo de Orsi Gómez hizo muy fuerte como local durante la fase regular, pero le costaba como visitante y hoy tenía una dura prueba.
En un primer tiempo muy interesante, Racing buscando ser protagonista y tener la pelota, Platense con un plan de juego muy simple pero a la vez muy efectivo, defenderse y jugar en largo. Cada vez que Platense recuperaba la pelota, salían todos corriendo y en 2 o 3 pases ya estaban en el área rival. Y si no, la otra alternativa era un pelotazo para Ronaldo Martínez que las bajaba todas. Así Platense tendría varios ataques que pudieron terminar en algo más, pero le costó dar el último pase. La más clara fue un cabezazo de Lotti que pegó en el palo. A Racing le costaba superar la dura defensa rival. Maravilla casi que no tocó la pelota. Aún así tuvieron algunas chances que fueron evitadas por Cosani. Para el segundo tiempo, Platense decidió meterse más atrás y a Racing se le complicó poder generar algunas chances. Encima ni siquiera aprovechó la pelota parada, todas iban a donde estaba parado Cosani. Sobre el final, Platense se animó a salir un poco más y se encontró con un Racing débil, vulnerable, y el Calamar con la misma fórmula, los centros y el juego directo, se encontraría con el gol del triunfo de la mano de Orsini, su primer gol este año y primero en el Calamar. Sobre el final incluso Platense estuvo más cerca de meter el segundo que Racing de empatar. El Calamar metió el batacazo y se llevó una sorpresiva clasificación. Muy floja la defensa de Racing. El plan de ataque de Platense fue siempre el mismo, el juego por arriba. Primero perdieron con Ronaldo Martínez, lo cambiaron y perdieron con Orsini. Y tampoco tuvo respuesta en ataque. Costas parece que no tiene una alternativa para cuando los partidos se le complican. Este equipo ya ganó cosas importantes y se impuso a todos los brasileños, porque es un equipo que sabe jugar los partidos, que se juegan de igual a igual, donde le salen a proponer. Ahora, cuando el rival se mete atrás y le entrega la pelota a Racing, no es la primera vez que pasa que el equipo de Costas no tiene respuestas. Encima es un técnico que le cuesta arriesgar, cambiar lo que le suele salir bien. No es ninguna casualidad que Racing haya perdido este partido. En la siguiente serie, en la Bombonera, Boca recibe a Lanús. Riquelme decidió ratificar a Ron como técnico hasta el final del torneo y tenía una dura prueba ante un Lanús que es un equipo muy competitivo, que pierde pocos partidos pero que a la vez le cuesta ganar, muchos empates tanto en el torneo como en Sudamericana. En el primer tiempo se verían los mejores minutos de Boca, nada muy espectacular pero tendría el control del partido. Ron decidió que Velasco sea titular y jugar en un raro doble 9 con Merentiel. Eso generaba que cuando Boca armaba las jugadas, terminaba siempre en centro, pero no tenía nadie dentro del área. Lanús cuando podía tener la pelota le generaba mucho peligro a Boca. La más clara vino de un lateral que casi termina en gol de Salvio y un tiro de carrera sobre el final del primer tiempo. Boca tendría una insólita jugada donde Velasco tenía 3 opciones de pase y un solo jugador de Lanús y se la dio al rival. Comparado a lo que venía jugando, Velasco mejoró mínimamente, se lo vio intentar más, pero después de esa jugada literalmente no tocó más la pelota. Ya había sido silbado cuando anunciaron la formación, cada vez que tocaba la pelota había murmullos, y ya en el segundo tiempo se fue puteado por toda la cancha, al igual que sus compañeros, que se irían silbados al entretiempo. Ya empezaba a demostrarse el malestar general percibido en la gente. Boca no jugaba muy bien, y en el segundo tiempo comenzó a jugar aún peor. Las puteadas empezaron a ser más frecuentes y los jugadores de Boca no supieron afrontar la situación. Cuando más los puteaban, peor jugaba Boca. Más nerviosos estaban los jugadores y Lanús sabía que tenía que aprovecharlo. Casi todas las jugadas claras del segundo tiempo fueron de Lanús, que fue mejor, lo fue a buscar y aprovechó los espacios que le dejaba un Boca desorientado. Carrera tuvo una clara y Moreno se perdió el gol ante el bloqueo de Rojo, todas chances clarísimas. Boca no tuvo respuesta prácticamente, la única clara que tuvo fue un tiro de Blondel de afuera, pero no tuvo reacción, nunca lo metió en su arco a Lanús. Lanús parecía más entero y seguía atacando sobre el final, habiendo jugado hace unos días por Sudamericana. Estuvo más cerca de ganarlo. Entonces el partido terminó y la gente explotó. Es la primera vez que veo que los hinchas de un club putean a los jugadores antes de patear penales. Y sobre todo me sorprende de la hinchada de Boca, que se caracteriza por alentar siempre. Los insultos no solo fueron hacia los jugadores, sino también hacia los dirigentes. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Riquelme declara que él vive la vida normal y sostiene a Ron. Rojo dijo que no estaban en deuda con el hincha. La paciencia se rompió. Los jugadores fueron a patear con una presión inmensa, pero quien sería la clave para aliviar la situación sería Marchesín, que taparía el primer penal, un penal que quemaba. El clima era totalmente hostil y al menos al empezar ganando los jugadores pudieron tener un poco de calma.
le sacó una presión de encima a sus compañeros. Al final todos convirtieron, Aquino la tiró por arriba y Milton Jiménez metería el último para dar el pase a Boca. Las puteadas son todas correctas y válidas, podemos debatir si era el momento o no, y en eso no hay una respuesta correcta. Muchos decían que hay que putear cuando el partido termine, pero ¿qué pasa si Boca perdía? ¿Hay que esperar a quedar afuera para que se pueda putear? Pero tampoco es de mucha ayuda que los jugadores vayan a patear más nerviosos por el fastidio de la gente. Son posturas diferentes, como la división interna que hay dentro del club. Sobre el final la 2 se le dedicó el triunfo a los plateístas y el debate continuó en las redes. Buscaba afrontar los cuartos de final en la Bombonera, donde hay un clima de guerra y no sabemos si es algo positivo o negativo para los jugadores jugar como local. En la siguiente llave, en el Libertadores de América, Independiente recibe a Independiente Rivadavia. El equipo de Bacari no llegaba en su mejor momento. La Lepra Mendocina es un equipo muy jodido y que puede complicar a cualquiera, solamente perdieron 3 partidos en todo el año. En un primer tiempo muy parejo, las cosas estaban claras desde el comienzo, el rojo buscando ser protagonista y la Lepra Mendocina intentando salir de contra, buscando rápido a Villa. En el comienzo, Independiente Rivadavia tendría la más clara tras un error de Valdés, tras la presión de Sartori, que terminaría pegando en el palo. A Independiente le costaba entrarle en la dura defensa rival, aún así generaría sus chances claras. Montiel hizo una gran jugada y Centurión respondió bien, pero no fue un buen primer tiempo del rojo, le faltó atacar más. En el segundo tiempo, Independiente saldría más enchufado y tendría unos 15 primeros minutos muy buenos, donde empezó a llegar más por los costados con Cabral como conductor y tendría varias chances en pocos minutos, con buenas atajadas de Centurión. Una de esas jugadas terminaría en un córner y de un rebote, Montiel metería un golazo espectacular de chilena para el primer gol del partido. El mejor gol del campeonato, candidato a mejor gol del año. Es realmente increíble que Montiel haya decidido patear desde ahí, de espalda al arco y con la pelota picando. El rojo seguiría atacando y tendría algunas chances para liquidar el partido que no pudo aprovechar. Sobre el final, Independiente Rivadavia mejoraría con el ingreso de Sequeira y lo metería en un arco Independiente, pero no pudo llegar al empate. El equipo mendocino es muy dependiente de Villa y el colombiano no tuvo su mejor partido, sobre todo no fue tan determinante y el equipo lo sintió. Si bien el gol de Montiel fue de otro partido, Independiente había hecho méritos en el segundo tiempo como para meter más goles. El rojo se terminó llevando el triunfo y se enfrentará a Boca en la Bombonera. Va a estar lindo el clásico ya que Boca no viene bien y el rojo tiene muchas chances. En la siguiente llave, en la Paternal, Argentinos recibe Instituto. El equipo de Nico Díez solo perdió un partido en el año y el de Oldará solo ganó un partido como visitante en el año. El resultado parecía ya definido en la previa, pero todos sabíamos que iba a ser mucho más difícil y así de trabado fue el primer tiempo. Argentinos buscando tener el protagonismo del partido, Instituto muy metido atrás y sin darle espacios al rival, intentando salir de contra. A Argentinos le costó mucho tener claridad, lo único a destacar es esta jugada donde Molina quiere tirar una volea y le termina pateando la cabeza al defensor. Molina estaba amonestado y se protestó por su expulsión. En el segundo tiempo sorpresivamente empezaría mejor Instituto, más adelantado, yendo a buscarlo. La más clara sería una de Lodico. Y cuando mejor estaba la gloria, Argentinos abriría el marcador tras un gran enganche y zurdazo de Molina. Y a los pocos minutos Herrera de cabeza pondría el segundo gol. Se le escapó muy rápido el partido de Instituto en su mejor momento. Minutos después Requena descontaría de cabeza y cuando Instituto sostenía algún tipo de esperanza, Salazar fue expulsado por doble amarilla. La segunda falta no parece ni siquiera que lo haya tocado Lescano, flojísimo lo de Gariano, influyó en el resultado con sus decisiones. Sobre el final Sosa liquidaría el partido. Argentinos cumplió y se llevó la victoria en otro registro, sin dominar tanto, en un partido en el que convirtió los goles antes de merecerlos. Se enfrentará a San Lorenzo de local y le puede plantear un partido bastante parecido, veremos si aprendieron de la experiencia. En la siguiente llave, en el Ducó, Huracán recibe a Deportivo Riestra. El buen equipo de Kudelka llegaba con un poco de dudas porque perdió las últimas 2 fechas y tendría una dura parada ante el equipo del Tata Benítez, siempre complicado y que le puede ganar a cualquiera. En un primer tiempo bastante parejo y disputado, Huracán sería un poco mejor, siempre llevó el protagonismo del partido, Riestra por momentos se dedicó más a defender y cuando podía salía de contra. Huracán pudo tener tramos de buen fútbol donde tuvo sus chances más claras,
Ya se estaban yendo al vestuario y en el último minuto, la Perla Ramírez pondría el primero. Un baldazo de agua fría cuando ya estaba por terminar. Pensé que el gol iba a afectar mucho más a Riestra, pero se recuperó bastante rápido y con el ingreso de Venegas empezaría dominando el segundo tiempo. Tras una buena jugada colectiva, el mismo Venegas asistiría al uruguayo Alonso para el empate del partido. Y cuando mejor estaba Riestra y Huracán era cada vez más dudas, le quedaría una pelota picando en el medio del área que la Perla Ramírez no desaprovecharía para poner su doblete. Es insólito cómo Riestra no fue capaz de rechazar esa pelota, incluso hay varios jugadores que están mirando. Riestra se desprotegió para ir a buscar el empate y en una contra Miljevic tiró el centro, la pelota se desvió en Sansotre y se terminó metiendo en contra. Sobre el final, Venegas volvería a descontar con un lindo gol, Huracán resistió y se llevó una trabajada victoria. Decente actuación de Riestra que pagó caro sus errores, no tuvo mucha suerte pero estuvo a la altura de la situación. Huracán fue muy efectivo y creo que era un empate lo más justo, pero igualmente nos regalaron un gran partido. Ahora el Globo le va a tocar visitar el Gigante de Arroyito para enfrentarse a Rosario Central. En la última llave, en el Monumental, River recibe a Barraca Central. El millonario llegaba en su mejor momento, 4 triunfos seguidos incluido el Clásico, recuperando el mejor nivel de sus figuras y tenía en la previa un rival accesible como Barracas. En casi todos los partidos hablamos de que en esta ronda los partidos que parecían más fáciles al final no fueron así. Bueno, esta fue la excepción. El partido fue más o menos parejo hasta que River abriría el marcador con un gol de pelota parada de Paulo Díaz. Al equipo de Insúa le hacen un gol de pelota parada, que se supone que es su especialidad y que en eso no pueden fallar. El resto del primer tiempo River no jugó tan bien, pero daba la sensación de que era cuestión de tiempo que algún jugador se ilumine y amplíe el marcador. Este sería Mastantuono que tras un desborde metería el centro para el anticipo de Nacho Fernández. Si bien la diferencia entre ambos equipos fue muy amplia, este River tiene algo que es la eficacia de cara al arco. Le costó tener claridad y quizás las únicas 2 jugadas claras que generó en el primer tiempo fueron gol. Y no sé ustedes, pero yo estoy acostumbrado a equipos de River que jueguen bien, pero que son de errarse goles. Este River hace los goles muy fácilmente. Y el segundo tiempo ya fue directamente un trámite. Barracas no tuvo ningún tipo de respuesta. Sobre el final Acuña liquidó el partido con un lindo gol. Con este resultado, el equipo de Gallardo recibirá a la sorpresa platense, el único equipo que consiguió ganar como visitante en esta ronda. Era bastante esperable que la localidad influya, sobre todo porque casi todos los equipos que jugaron de visitante se clasificaron por los puntos que sacaron como local. Ahora sí, va a empezar la parte más linda del campeonato y con las series más parejas. Hacemos un repaso general de los cruces. Como dijimos, Racing fue el único equipo local que quedó fuera. Estos fueron los mejores jugadores de estos octavos. Buenos cruces, parejos y muy entretenidos. Nos veremos la semana que viene. Ahora que se viene lo mejor, cada vez falta menos para el final. Espero que te haya gustado. Gracias por ver.